En lo que yo les voy a hablar sobre las prácticas virtuales en tiempos de pandemia, implementadas en juzgado de familia y violencia familiar, es en cómo se está trabajando en la provincia de Santa Fe. Creo, y alguna cuestión que se hace en otros lugares, pero en general les quiero contar en la provincia de Santa Fe cómo es, supuse que les resultaría que es interesante saber cómo se maneja en otras jurisdicciones o en otras provincias para saber qué se puede aprender y qué se puede mejorar. Igual las decisiones no nos corresponden a nosotros, sino las toma la Corte Suprema de Justicia. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando bien? Se Bueno, escucha vale. perfecto, doctora, perfecto. Ay, qué alegría tengo. Bueno, le quería aclarar que en la provincia de Santa Fe hay dos ciudades nomás que tienen tribunales colegiados de familia, la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario, que que en ambas ciudades tienen competencia en violencia familiar. El aislamiento social, yo tengo un pensamiento para empezar, ¿no? El aislamiento social preventivo y obligatorio no nos paraliza, solo nos cambia algunas rutinas procesales. Entonces, lo que vamos a plantearnos es la utilización de herramientas tecnológicas accesibles y disponibles conforme lo autoriza e implementa para nosotros la Corte Suprema de Justicia. ¿Con qué objeto? Armonizar la inmediación con tecnología, la celeridad, el principio de tutela judicial, asegurando el principio de tutela judicial efectiva, o sea, el acceso a justicia. Acá en la provincia de Santa Fe, el sistema judicial se ha ido informatizando, y esa informatización es preexistente a la pandemia. Pero esto que voy a decir me va a ocasionar muchos dolores de cabeza, pero debido a las reticencias y a pedido expreso de los colegios de abogados, porque consideraban que sus colegiados se verían atosigados por las prácticas informáticas que les significarían una carga procesal que requeriría de una estructura del estudio jurídico, con lo que no todos cuentan, porque produce una celeridad en el trámite que requiere contar con otras herramientas, no se había implementado hasta el inicio de esta situación de pandemia tan grave que azota al mundo entero. Quiero decir entonces que el sistema judicial se ha ido informatizando y que esa informatización es preexistente a la pandemia, pero debido a pedido expreso de los colegiados de familia no se llevó adelante esta informatización. Situación que cambió completamente porque cuando se entró en la etapa de la cuarentena y de la situación de receso administrativo, los colegios de abogados de la provincia exigieron que se ponga en marcha el sistema. O sea, esto me va a traer dolores de cabeza, pero es el enfrentamiento que actualmente tenemos el Poder Judicial y el Colegio de Abogados. Zanjado, ya va a pasar, pero bueno, fue una situación comprensible también para ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en nuestra provincia? Bueno, esto llevó a muchos cambios. Se inauguraron grupos de WhatsApp entre jueces, empezaron a haber videoconferencias. Yo creo que cuando comenzó la cuarentena, los sistemas crujieron y no daba abasto. El 16 de marzo la Corte suspendió los plazos procesales en Santa Fe. Cuando digo Corte me refiero a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Y en marzo declaró, por la crisis de la pandemia, un receso administrativo o una feria judicial extraordinaria. ¿Cómo funcionábamos? Bueno, había un tribunal de familia. Cuando digo tribunal es porque cada tribunal estaba una semana de turno, en la cual cada juez de ese tribunal cumplía guardias mínimas, y entonces esos jueces que estaban de guardia recibían todo lo que los profesionales enviaban por correo. ¿Cómo era?
Bueno, se le suministró a los profesionales un único correo al que podían enviar sus escritos. Y se le proporcionó a los jueces un usuario nominativo y una contraseña para acceder a la causa desde su casa, no necesariamente en los juzgados. Es decir, que había un juez de guardia, un secretario y dos empleados, no podíamos conseguir muchos, y esos jueces de guardia receptaban todo lo que era urgente. ¿Para qué se había habilitado? ¿Cuál era la competencia, digamos, de ese juez, de ese juzgado de guardia? Solamente era para órdenes de pago por alimentos, para orden de pago por honorarios, y todo lo que fuese urgente por situaciones de riesgo en personas vulnerables. Todo lo que fuese una situación de riesgo, y como ustedes se darán cuenta, en los juzgados de familia todo es urgente, todo es grave, todo necesita una solución rápida, porque si no, si la justicia llega tarde, no es justicia. Con el tiempo se fueron ampliando las medidas y se designaron en cada turno 2 jueces y 2 secretarios más 4 empleados como máximo, conseguimos. ¿Qué hacían los 2 jueces? Uno era el que estaba de guardia y receptaba los mails que enviaban los profesionales con pedidos, solicitudes de algunas de las cuestiones para las cuales estaba habilitada esta situación de receso administrativo. Si no, se denegaba. Era muy raro que se denegara en familia porque, como dije antes, todo es urgente. Y, de alguna manera, ¿qué problemas tenía? Bueno, los problemas era que no se habían habilitado los sistemas. Nosotros tenemos un sistema que se llama SISPE, que es el sistema para poner, en el que se sube todo lo que se hace en los juzgados y que los abogados lo visibilizan desde sus estudios. Pero no se habían habilitado este sistema de todos los tribunales de familia de guardia. Entonces solo se podían subir las actuaciones de los expedientes que tramitaban ante el juzgado que estaba de guardia. Pero ese juzgado también proveía los escritos presentados en el resto de los tribunales, lo que no eran subidos al sistema, porque el sistema no nos permitía. Entonces, los profesionales no lo podían visualizar. Y eso creó un problema enorme, porque ellos pensaban que nosotros no respondíamos, que no le estábamos resolviendo lo que ellos planteaban. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se fue cambiando, se fue haciendo un procedimiento en que el secretario de turno tenía correo oficial, imprimía los mails, algunos eran informales porque eran consultas que se contestaban en el acto, otras eran informales, sin ninguna formalidad, ninguna, y había pedidos que sí cumplimentaban formas. Las consultas eran evacuadas en el momento por correo electrónico. Y los escritos se cargaban por una mesa de entrada diferente al sistema por el que se cargan todos los expedientes en el resto de los tribunales. Y se despachaban en el expediente. ¿Cómo se materializaba? La Corte había habilitado un lugar, un espacio físico, donde funcionaba este tribunal, este juzgado de guardia, donde además estaban los defensores, que para nosotros son los defensores generales, creo que para ustedes se llaman defensores generales civiles, son los nuestros, y los de ustedes, ¿cómo se llaman? Defensores, porque yo he ido a tomar concursos para defensores, ahora que me acuerdo. Y también estaba en el mismo espacio físico, estaban, además de las defensorías, estaban las fiscalías que receptaban las denuncias de violencia familiar. Pues nosotros tenemos fiscalías especiales, una fiscalía especial que es para todas las cuestiones de violencia familiar, ¿sí? Creí que alguien había hablado. Entonces, los escritos se cargaban y se despachaban. ¿Y cómo se materializaba? Los expedientes que pertenecían al tribunal, que no estaba de guardia,
era difícil, porque ¿cómo hacíamos para agregar el mail si no encontrábamos el expediente? Que estaba en otro tribunal, en otro espacio físico y que quedaba lejos. ¿Cómo hacíamos? ¿Mandábamos a los empleados en la situación grave de crisis, de que debíamos protegernos? Era muy difícil, había que mandarlos a las mesas de entrada de cada tribunal, que estaban en distintos espacios físicos, buscar los expedientes para agregarlos. Todos los jueces resolvían los expedientes y dictaban resoluciones desde su casa. Esto que les digo es así. Había un juez de turno, que era el de guardia, que receptaba los mails y los contestaba. Pero a su vez, una vez que se agregaban a los expedientes, se remitían al juez de trámite. Si esa causa ya estaba iniciada, el juez de trámite de esa causa era el que continuaba con el trámite. ¿Me explico bien? Es decir, había dos jueces trabajando, uno que receptaba los mails con distintas cosas, consultas, pedidos, y los contestaba en el acto, y otro juez que estaba continuando con el despacho de esas causas que recibía el juez de turno. Todos los jueces trabajábamos, incluso los que estábamos con licencia por ser de grupo de riesgo. Nos habían proporcionado una clave para acceder a los expedientes de forma remota, así que podíamos verlos desde nuestra casa a los expedientes de nuestro propio tribunal. Y se dictaban resoluciones desde su casa. La Corte, en mayo, la Corte Suprema de Justicia, en mayo, sacó un acta donde contó que en la provincia se habían protocolizado más de 6.000 resoluciones de todos los órganos jurisdiccionales de la provincia. Es decir, todos los jueces que no estábamos de turno o de guardia, trabajábamos en nuestra casa, nos dieron un plazo para presentar el informe de lo que habíamos hecho, despachos, resoluciones, etcétera, y la Corte sacó una publicación donde dijo que se protocolizaron más de 6.000 resoluciones, que se hicieron más de 3.900 órdenes de pago, y que se libró órdenes de pago por un total de 267 millones de pesos, que se habilitó la atención de profesionales y justiciables en 32 sedes de distrito de la provincia, mediante todos la presentación de escrito de manera remota a través de correos electrónicos creados al efecto. Todos los correos electrónicos de todos los tribunales estaban publicitados en la página del Poder Judicial, de manera que todos los justiciables podían acceder a nuestros correos para mandarnos cualquier cosa que quisiera. Es decir, consultas, pedidos, y depende del objeto de los pedidos, se habilitaba o no. Por ejemplo, en la primera etapa hubo muchos pedidos de derecho de comunicación, que se acuerdan que por una disposición del Poder Ejecutivo no se podía trasladar a nadie, no se podía salir, etc. Entonces ahí se habilitaron las comunicaciones por otros medios, vía Zoom, vía WhatsApp, vía videoconferencia, etc. Eso fue en un principio, después cambió, ya lo voy a contar. Y en realidad se dice que hasta el mes de mayo se habían recibido más de 15.000 cargos. También nos posibilitó a los jueces que estábamos en nuestra casa la cuestión de acceder a los correos oficiales. Y eso fue muy importante porque nos mantuvo siempre en contacto. Entre todos los jueces de familia teníamos una conexión diaria, cotidiana, a través de los WhatsApp, con los secretarios y secretarias constantemente. Es decir, que si bien había una cara visible que despachaba en la guardia, todos los demás trabajábamos, algunos desde nuestra casa y otros que fueron empezando a concurrir a sus despachos porque quedaban en otros edificios que estaban vacíos. Y tiempo después se observó la dificultad que
los profesionales seguían sin poder visualizar lo que nosotros resolvíamos. Y era un problema, porque dictábamos sentencias, dictábamos resoluciones, dictábamos autos, sacábamos decretos, proveyendo cosas urgentes, cautelares, etcétera, y no lo podían visualizar, porque la Corte no nos había dado acceso a otra forma de subir al sistema que se llama CISFE, como les dije, y entonces los jueces de familia, por nuestra cuenta, empezamos a implementar medidas. Empezamos a llevar los expedientes del tribunal de guardia, los devolvíamos a su respectivo juzgado. Para eso corrimos riesgos, porque los empleados debían ir por la calle con los expedientes, pero se empezaban a amontonar en el lugar que nos habían habilitado para trabajar en la guardia y se empezaba a hacer mucha confusión entre los expedientes. Entonces se empezaron a llevar los expedientes del tribunal de guardia al tribunal de trámite. Y se escanearon todas las actuaciones, incorporándolas al sistema. No se logró de alguna manera suplir la deficiencia informática. Fue difícil. Los escritos por mail con documentación se aceptaban, los escritos por mail que mandaban los profesionales con documentación adjunta sin firma del profesional y si era patrocinante, sin la firma del patrocinado, perdón. Esto fue una situación arriesgada para nosotros, pero bueno, la Corte nos permitió, se priorizó la protección de las personas vulnerables, se priorizó el acceso a justicia, se priorizó el resolver inmediatamente cuestiones gravísimas, entre ellas la de violencia familiar, que después las voy a abordar, que fueron las que realmente aumentaron profundamente, no la violencia de género, porque como no se podía salir, no ocurría, pero sí la violencia intrafamiliar, las personas que estaban obligadas a estar encerradas y entre las cuales había violencia familiar. Esas fueron situaciones gravísimas. También situaciones de reintegro de niños, denuncias de abuso, no penal, porque no tenemos competencia penal. Y bueno, de esa manera, admitiendo los escritos con documentación adjunta, sin la firma del profesional ni del patrocinado, empezamos a sobrevivir. Solamente los secretarios tenían y tienen firma digital autorizada, creo que se llama token, y firmaban en esa forma. Es decir, los secretarios que tenían firma digital autorizada respondían los mails con los decretos o lo que correspondía de acuerdo a lo que se pedía, y los que tenían la firma habilitada la firmaban de esa manera, o sea, la firma digital. Y los que no, solo escribían su nombre completo. Como tenían, los mails eran desde un correo habilitado por la Corte para el Poder Judicial para hacer eso, bueno, nadie lo cuestionó. De alguna manera, nadie lo cuestionó. No, de ninguna manera lo cuestionaron. Lo que querían era que se resolvieran sus cosas, querían cobrar, que sus clientes cobraran los alimentos, cobrar los honorarios, y después, a través de otra acordada, se incorporó otras razones por las cuales se podía habilitar el receso administrativo, que era para iniciar demandas de alimentos. Porque hasta este momento solo tramitábamos cautelares, es decir, fijación provisional de alimentos, pero no se podía iniciar demandas. Bueno, se amplió, y también se amplió la posibilidad del derecho de comunicación cuando el Poder Ejecutivo lo habilitó la separación, la circulación de los niños que tienen padres separados y que podían permanecer una semana con cada uno. En relación a eso se produjeron muchísimas situaciones que debieron ser resueltas urgentemente, y es que no se cumplía, que decían que no recibían ninguna comunicación o ninguna notificación y que por lo tanto no debían cumplirlo. Hemos recibido recursos por las decisiones que hemos tomado en el marco de ese tema que les estoy contando,
y de alguna manera todo se resolvió priorizando la preservación de las personas vulnerables a las formas. Es una situación excepcional. Después cuando le hable, ahora dentro de un ratito, cuando le hable de las notificaciones, van a ver que hay una tensión entre lo que dispone la Corte por acordadas y que nosotros como jueces inferiores cumplimos y debemos cumplir, a lo que dice nuestro Código Procesal Civil y Comercial, que todavía no lo logramos modificar, que está en trámite de modificación, que empezó antes de que se publicara, que entrara en vigencia el Código Civil y Comercial. Y sin embargo, nuestro Código Procesal todavía no ha salido. Hay discusiones muy graves por diferencias ideológicas, y creo que esa es la razón. Vemos que en otras provincias han salido códigos procesales de familia, como en Mendoza, como en Córdoba, como en Cava, y nosotros no pudimos introducir esa idea. Digo nosotros porque a los jueces de familia nos han consultado sobre muchos temas. La verdad que la consulta fue demasiado rápida, parecía haber un gran apuro en sacar el código, y finalmente quedó ahí. No sabemos qué va a pasar, estancado. ¿Cómo es hoy? Desde el 12 de junio se habilitaron todas las materias. ¿Cómo hacen los justiciables para peticionar o para presentar demandas o presentar escritos? Todos por vía electrónica. Y desde el 16 de junio, con turnos en forma presencial. Es decir, a partir del 16 de junio se habilitó una página en la página de la Corte Suprema de Justicia, donde podían pedir un turno y donde se les conceden los turnos y son recibidos son recibidos en la mesa de entrada. Y a veces piden turnos, hoy me contó la secretaria, que piden turnos para consultar con las secretarias, por ejemplo. Y el 18 de junio, hoy, se reanudaron los plazos procesales. Ayer entraron, ahora el horario de trabajo en esta época de receso es desde las 8 de la mañana a la 1. Entraron 176 cargos por mail. 176 cargos en ese lapso de horas. Y hoy no alcancé a consultar con la secre, que no me contaron, buenas tardes, que no me contaron cuántos cargos había. Pero no se olviden que los cargos vienen con adjunta la prueba, ya se lo voy a explicar. Y hoy me contaban los secretarios que habían adjuntado hasta videos como prueba. Y todo eso, los secretarios, que son 2, tienen que cargarlos y en el sistema, y además hay que contestarlos. O adjuntarlos al expediente si está iniciado y resolverlos. Hoy se reanudaron los plazos procesales, pero las demandas solo pueden ser presentadas a través del sistema que les conté, que se llama CISFE, en los formatos y con los requisitos que exige la Corte, que por supuesto se publicó adecuadamente con anticipación en la página de la Corte. Y los escritos deben ser enviados a los correos oficiales habilitados, que la Corte también les notificó, con firma digital, o sea, de los profesionales, o en formato PDF, adjuntado al correo con la firma escaneada. ¿Cómo siguió esto? Bueno, ¿cómo siguió? Esto de las notificaciones de las providencias, las notificaciones electrónicas, fue y es objeto de varias discusiones. Cuando la Corte habilitó la posibilidad de notificar por cédula con firma digital, primero capacitó a los secretarios por Zoom y se implementó la modalidad escuche porque no es para cualquier cosa, para notificar de oficio, para notificar de oficio por cédula con firma digital las sentencias, los autos y la regulación de honorarios.
Es decir, de oficio con firma digital de la secretaria o secretario, la sentencia, los autos y la regulación de honorarios. Y excepcionalmente, cuando el profesional lo pida, será evaluado por el juez si corresponde o no que el secretario notifique de oficio por cédula con firma digital. Por ejemplo, si se pide, se intima la devolución de un expediente, y también se va a notificar por esta forma que le estoy diciendo, en casos en que el profesional lo pida y que el juez evalúe que la situación lo amerita, más allá que sea una intimación de una devolución de un expediente, sino, por ejemplo, una medida cautelar, por ejemplo, una situación o un hecho, una causa que involucre a personas en situación de vulnerabilidad. Cuando hablo de situación de vulnerabilidad me refiero a las personas vulnerables conforme a las reglas de Brasilia, ¿no? El otro día estaba pensando en una charla que di sobre restricción de la capacidad e incapacidad. Encontré leyendo cuándo se utilizó por primera vez la palabra vulnerabilidad. Y miren ustedes, la primera vez que se usó en el siglo XIX, la usó Honoré de Balzac en Francia, y la usó como sinónimo de persona, no era vulnerabilidad, sino de persona, no me sale la palabra exacta, impulso de Andrea, y el impulso de oficio en familia, ¿cómo? Perdón, ya termino. ¿Qué, Andrea, me preguntás? Es una jueza de Rosario que me está preguntando, ¿y el impulso de oficio en familia? ¿Cómo, André? Te escucho, o escribime. Andrea, si quiere habilitar su micrófono, puede hacerlo. Simplemente Bueno, dejó la ya le voy a pregunta. contestar cuando, ya va a escribir, seguramente Perfecto. no me va a escuchar. Perfecto. Estaba diciendo que se usó en aquella época y que no era no tenía el sentido que le damos actualmente. Y realmente era raro porque en esa época el Código Civil francés no hablaba de vulnerabilidad. Entonces nos remontamos a esa época. La verdad que hubo muchas situaciones en las que en mis casos particulares, yo habilité la notificación por cédula con firma digital, y era en un caso en el que no permitía el derecho de comunicación de una abuela con una niña, en un caso muy grave en que se murió la mamá y que siempre había vivido con la abuela. Ahí me aclara Andrea, respecto a notificar por estar obligados nosotros por impulso de oficio. Sí, ya lo dije, Andrea, las sentencias, los autos y las regulaciones de honorarios, y en todo, y excepcionalmente cuando lo pide el profesional, que el juez está sujeto a que el juez lo evalúe. Nosotros por impulso de oficio, no te entiendo, Andrea. Les repito, es una jueza de familia de Rosario, una amiga, y me está diciendo que está con problemas porque está con el celular. Si no lo piden de oficio, notificar decretos, si no lo piden, no lo hacemos, Andrea. No lo hacemos de oficio, solo notificamos sentencias, autos y regulación de honorarios, tal como nos indicaron en la capacitación que le dieron a los secretarios por Zoom, que le dio 2 capacitaciones la Corte. A mí me gusta el tema de notificar de oficio, y a mi secretaria, gracias a Dios, también, pero los demás jueces de mi tribunal y otros jueces no están de acuerdo.
¿cuál es mi interés en hacer esto? Bueno, la verdad que yo quiero que queden firmes las sentencias, los autos y la regulación de honorarios y evitar que me interpongan recursos cuando quieren, que me interpongan demasiados recursos. ¿Por qué? Porque una parte lo lee, no queda notificada y no tiene la obligación de contestar. No se le vence ningún plazo, pero ya voy a ir a eso. Es decir, Andrea, Andrea, ¿te contesté? Andrea, ¿te contesté? Sí, Lili, mi vida, te mando un beso. Bueno, para tomar práctica y facilitarle al profesional información acerca de las notificaciones cursadas por este medio, es decir, con firma digital, la Corte les requirió como una obligación a los profesionales denunciar en cada expediente su correo electrónico y el número de teléfono. La Corte les exigió que denunciaran en cada expediente su correo electrónico y el número de teléfono, por lo que cuando el profesional lo denuncia, se sube al sistema y al generar la notificación se envía un correo de cortesía, llamamos, al representante notificado. Quien no queda notificado a través de este correo, que solo es una alerta, queda solo notificado por SISFE, por el sistema. Es decir, que cuando se realiza la notificación por el medio de la firma digital y se hace de oficio, el profesional debe denunciar en el expediente su correo y el número de teléfono. De esa manera se sube al sistema, se genera la notificación y se le envía un correo de cortesía. Es decir, desde la fecha que el tribunal envía por CISFE la cédula con firma digital, quedan notificados y comienzan a correr los plazos. Es decir, hay que distinguir. Si simplemente se le contestó con un mail de cortesía, queda ahí en la nube y no le empiezan a correr plazos. Pero si el juzgado lo mandó con cédula, con firma digital, quedan notificados y comienzan a correr los plazos. Y si se confeccionó la cédula y se la envió, pero se optó por la alternativa de notificación reservada, tampoco corren los términos. Es fundamental que el secretario controle diariamente el estado de la notificación pública o reservada. Es decir, es importantísimo que el secretario vaya controlando cada día. Y otra de las cosas que, no sé, Andrea, ustedes cómo lo harán en Rosario, es que me quedé hablando con las notificaciones las cédulas con firma digital que nosotros hacemos de oficio y que muchos de mis compañeros no están de acuerdo. Algunos no están de acuerdo porque cuestionan que en realidad viola lo que dispone el Código Procesal Civil y Comercial. Nuestra respuesta es que durante esta etapa de receso administrativo, donde todo es excepcional, nos estamos manejando por lo que en realidad dispone la Corte Suprema de Justicia. Nos saca acordadas y nosotros nos sentimos obligados. Y en realidad el Código Procesal Civil y Comercial no habla de notificaciones con firma digital ni por estas vías electrónicas. Por supuesto que el actual código no lo dice, pero sin embargo nos ponemos a pensar cómo hacemos. ¿No se escucha? Sí, la estamos ¿No se escuchando escucha bien, nada? doctora. ¿Sí? ¿Alguien más que ¿No me tenga escuchan? problemas? ¿Están escuchando? Si nos hacen así, por favor. Sí, estamos escuchando. Perfecto, doctora. ¿Hubo alguna parte que no escucharon? No. Bueno, les Todo el decía tiempo que se no todos escuchó. estamos estamos de acuerdo con esta notificación de oficio, porque realmente dicen que hay una grave tensión en lo que dispone para las formas de notificación el Código Procesal Civil y Comercial, y los que consideramos que sí debe hacerse es porque priorizamos la celeridad, la protección de las personas vulnerables, el acceso a justicia, antes que las formalidades.
Y si hay en otras situaciones y en otros aspectos que venimos trabajando como nos indica la Corte, si esto nos lo indicó la Corte Suprema de Justicia y nos dio cursos de capacitación, yo creo que en este momento tan especial, tan diferente, donde todos debemos cambiar nuestra manera de percibir lo que ocurre, como dije al principio, donde los sistemas crujieron y no se daba abasto, que estuvimos desbordados y que seguimos estando desbordados, esta utilización de herramientas tecnológicas fue realmente ordenado y puesto a nuestra disposición por la Corte. Andrea dice, hacemos notificaciones de oficio por principio de oficiosidad del 709. Nosotros no, bueno, claro, sí, dicen alimentos cautelares en relación a niños. Bueno, todavía no lo hacemos, sinceramente, pero si lo pide el profesional, obviamente que lo autorizamos. No lo hacemos de oficio. Sí sé que el 709 es nos autoriza, del Código Civil y Comercial nos autoriza. Sin embargo, mis otros compañeros utilizan precisamente ese artículo para decir que por falta de medios no lo pueden hacer, no lo pueden cumplir. Pamela dice en una de las capacitaciones que se viene dando como conservatorio en pandemia, se puso a discusión sobre la legalidad de las formas en este periodo. Se analizó desde el punto de vista de la flexibilidad del derecho de familia, tutela efectiva de derechos, artículo 8 del Pacto de San José, validaría estas notificaciones. Además, el diálogo de fuentes se debe estar más que, bueno, todo lo están leyendo. Coincido completamente, Pamela, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, y Andrea, nosotros no hacemos las notificaciones de oficio en las cuestiones de alimentos cautelares en relación a niños, pero si el profesional lo pide, lo autorizo. No todos estamos de acuerdo, repito, somos 8 y no nos ponemos de acuerdo, porque hay un juez que se jubiló y su lugar no fue cubierto. ¿Cómo se trabajó en violencia familiar? Bueno, en violencia familiar, primero que la víctima podía concurrir al centro de atención a la víctima o a cualquier organismo estatal. Y se le enviaba un correo al fiscal adjuntando la denuncia, relatando los hechos, el fiscal evaluaba y remitía al juez para que resuelva. ¿Cómo se llevaba a cabo, cómo se efectivizaba estas medidas de protección? Bueno, a través de un correo que se mandaba al fiscal con la resolución, y el fiscal a su vez lo mandaba a la comisaría con jurisdicción en el domicilio de la persona que era víctima de violencia. También otra forma es que la víctima iba a la policía, hacía un acta y se le entregaba a la persona, a la persona que pedía una protección excepcional para que la entregue al juez. A su vez, la Procuración habilitó una línea del 0800 para tomar denuncias que recibe el fiscal de la Unidad de Atención a la Víctima y sin ratificación alguna la envía al Tribunal de Familia por vía digital y en papel. ¿Qué pasaba si esto ocurría fuera del horario de atención al público? Bueno, fuera del horario de atención al público, hace mucho tiempo que todos los jueces de familia tenemos teléfonos de urgencia por turnos. Se habilitó, es verdad, Sara, se habilitó un WhatsApp oficial para denunciar violencia de género. Si tengo tiempo, no sé cómo voy con el tiempo, voy a hablar del problema que tenemos con la violencia de género y la violencia familiar en los juzgados de familias y que se agudizó en esta época de receso administrativo. La Procuración habilitó y los teléfonos de urgencia son que el juez tiene fuera de los horarios de atención, hay jueces que estamos siempre de turno, y recibimos todo lo que sea urgente, denuncias de violencia o internaciones involuntarias por cuestiones que están personas que están en situación de riesgo, y se despachaba por mail o por WhatsApp. Esta cuestión del WhatsApp
Yo realmente cada uno de los juzgados se maneja con distintos criterios. Lamentablemente, si bien en el fondo siempre nos ponemos de acuerdo, hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo. Y en realidad esta cuestión de despachar WhatsApp, de notificar por WhatsApp, nunca nos autorizó la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, he visto que en otras jurisdicciones se han podido hacer notificaciones por WhatsApp, incluso se ha flexibilizado los actos, con el fundamento de la flexibilización de los actos procesales ante el estado de emergencia sanitaria. Y había requisitos para hacer estas notificaciones por WhatsApp, y lo que se hacía era que había que facilitarle un WhatsApp institucional, cosa que nosotros no teníamos. Sin embargo, los secretarios, por lo menos lo veo en mi juzgado, tienen contacto permanente con los profesionales por los WhatsApp. Ustedes no me ven, pero yo estoy tomando mate. Tienen una constante comunicación con los abogados a través de WhatsApp, que se les ha proporcionado, los profesionales lo ponían en sus escritos, y nuestras secretarias se lo proporcionaban a los profesionales vía mail para que le hicieran las consultas que quisieran, para que sea inmediato, para que sea en el acto. Igual los mail también. Dice Andrea, digo las denuncias de violencia. Sí, el procurador habilitó por WhatsApp. Sí, lo dije, me parece recién, a lo del WhatsApp. Otra de las cosas que dispuso la Corte durante este receso administrativo fue que dice medidas cautelares la Corte, y en nuestra provincia las medidas de violencia son medidas autosatisfactivas, no son cautelares, pero no voy a explicar eso porque es muy, muy complicado, porque hay gente que está en contra de eso. Sin embargo, la Ley de Violencia Familiar de la provincia de Santa Fe dice: los jueces podrán despachar las siguientes medidas autosatisfactivas, no dice cautelares. La Corte dice las cautelares, que se han despachado para proteger víctimas de violencia familiar, se mantendrán durante todo el receso, pero podrán ser revisadas o dejadas sin efecto. Dice en Pamela, en Misiones se expresó por los medios digitales disponibles, por lo que validaría las mismas. Perfecto. Y Andrea dice, las denuncias por violencia, notificación por WhatsApp, no nos autorizó la Corte, pero hemos hecho comunicación, tal cual, entre comillas, comunicaciones. Esta cuestión de la comunicación, de la utilización de herramientas tecnológicas accesibles y disponibles, pero bueno, con el objeto de armonizar la inmediación con la tecnología, me ha hecho ver la importancia que tiene esta forma de comunicación y lo que posibilita. Posibilita la utilización de herramientas tecnológicas para el acceso a redes abiertas, a datos abiertos. Ustedes han empezado a escuchar lo de los datos abiertos. Todas las provincias adhirieron, la última que adhirió fue Tucumán. Y está en la página de la provincia de Santa Fe un plan de gobierno abierto a través de Internet que se facilita información sobre la federalización de la ley Micaela. Esto es muy importante. Los medios tecnológicos nos están posibilitando muchas cosas. Y esto de los datos abiertos, que a través de Internet se facilita información sobre la federalización de la ley Micaela, que además es parte de un plan mayor de transparencia y política de gobierno, nos da la pauta de lo importante que son estas herramientas, la utilización de estas herramientas tecnológicas en este momento tan crítico de pandemia. Por ejemplo, en Perú, que hay algo que me ha llamado muchísimo la atención, hay una página de observatorio de violencia de género vinculado con la tecnología, y tiene datos abiertos a cualquier ciudadano del mundo. Estamos ante un cambio enorme.
estamos ante un cambio necesario. Estamos ante un cambio que cuando comenzó la cuarentena y los sistemas crujieron, como dije hoy, en 2 oportunidades, respondimos rápidamente y cada uno aportó lo que pudo para desde su función posibilitar el acceso a justicia. A ver, acá Sara dice, desde las redes oficiales, Facebook e Instagram, la Secretaría de Estado de Igualdad de Género se publicitaron vías de 0800, WhatsApp y se brindaron charlas para sensibilizar. Claro, claro, es verdad. Es decir, todo eso se posibilitó hacer. Y entonces, lo que les estaba contando de las consecuencias de esta autorización de la utilización de herramientas o la posibilidad de las herramientas tecnológicas, miren a dónde nos puede transportar, ¿no? A los datos abiertos. Y lo de Perú es a cualquier ciudadano del mundo. Observatorio de Violencia de Género, que es otra pandemia que estamos viviendo, ¿no? La de la violencia de género. Respecto a cómo se, bueno, eso sería más o menos cómo es la práctica en los tiempos de pandemia en los tribunales de familia y que incluye la violencia familiar. Yo había visto algunos fallos sobre cómo se utilizó el Zoom para poder realizar audiencias. Confieso que nosotros en Santa Fe no realizamos ninguna. Y hoy, hablando con Andrea de Rosario, me dijo que tampoco. No teníamos habilitado ni siquiera lugares para tomar audiencias con el Zoom. Y hace unos días el presidente de la Cámara nos mandó un WhatsApp donde nos comunica que están adecuando 2 oficinas donde, dándonos distintos turnos, los 3 tribunales colegiados vamos a poder usar el espacio, porque no tenemos en nuestros despachos, apenas caben 2 personas apretadas y no se respetaría la distancia social obligatoria, y que se estaría acomodando los lugares para que se puedan tomar audiencias y vía Zoom. Yo soy una privilegiada porque mi despacho, que lo gané por sorteo, cuando nos cambiamos de edificio, es muy grande, entonces puedo tomar audiencias respetando la distancia, pero mis compañeros no tienen espacio. Y respecto al Zoom, no nos fue necesario utilizar hasta el día de hoy. No quiere decir que hay uno de los jueces de mi tribunal que pidió la utilización del Zoom para una audiencia, para escuchar a un niño. Una de las cosas que se nos ocurrió en el momento en el que no podíamos disponer de nada, ni de asistentes sociales, hasta que descubrimos que logramos que la Corte dispusiese que las asistentes sociales, como todo el personal del Poder Judicial estaba a disposición, tenía que cumplir con todos los cuidados que se debía, el rol para el que estaban designadas. Entonces, en un caso muy grave y muy difícil, en el que no podía escuchar al niño, dispuse que el asistente social fuese primero lo hizo por teléfono y después con la distancia requerida, intentó hacer una evaluación de la situación. Yo también tengo que hacer otra confesión. Hemos elastizado tanto las formas para priorizar la protección que a veces hemos despachado muchas cosas que en un momento diferente quizás hubiese sido objeto de otra cosa. Por ejemplo, en una cuestión de cambio era una incapacidad así que tenía curador. Me pedían un cambio de curador porque el esposo de la curadora había abusado de la persona declarada, de la persona con discapacidad. Y me lo venía a pedir la hermana de la persona abusada. En otro momento tendríamos que haber tomado otras medidas, pero sin más realicé el cambio de curador con el consentimiento de la Defensoría General, ¿no? Que es la que protege y tutela los intereses de los niños
y de las personas con discapacidad. Es decir, hemos elastizado mucho. Yo entiendo, como dice Andrea, que las videollamadas no son adecuadas para la escucha a la luz de la Convención y la observación general del Comité de los Derechos del Niño. Es verdad, no están dadas las condiciones, es verdad. Yo no hice ninguna, pero tengo un compañero que considera que es necesario, pero la videollamada que quiere hacer es entre adultos, no es respecto a la niña, porque la niña es una bebé. Pero coincido. Y lo que dice Sabrina, que pone la página del Perú de datos abiertos sobre violencia de género, son muy importantes, porque esto no se olviden de mí, ni de Sabrina, que me lo enseñó, una genia, Sabrina, la doctora Pilín, que ella me enseñó el tema de los datos abiertos, que está realmente siendo una cosa muy efectiva, y fíjense que todas las provincias adhirieron, hasta Tucumán, que había sido renuente a hacerlo. Y la federalización de la ley Micaela no es poco. No se olviden que es parte de un plan mayor de transparencia y política de gobierno. Así que esto de la violencia de género y los datos abiertos es un tema del que hay una página en Facebook sobre la utilización de estos datos abiertos, que yo los invito a que lo lean, porque en realidad es algo que van a escuchar mucho de ahora en más. Pamela dice, no entiendo por qué no. Si bien no es lo ideal, peor es someter a riesgo de traslado al menor o no escucharlo. Someter a riesgo de traslado al menor. Bueno, pero si existe alguna duda y si existe alguna situación que nos da la idea de que el niño o niña puede estar en peligro o en riesgo, bueno, nosotros ahora ya estamos tomando audiencias, estamos fijando audiencias, ya nos habilitaron y estamos fijando audiencias. Es decir, que la cuestión de escuchar a las partes lo podemos hacer con los cuidados del caso. Y respecto a someter de riesgo el traslado al menor, vos decís de trasladarlo, Pamela, vos decís de trasladar al menor al tribunal o de trasladarlo a otro lugar, o si es una contienda entre los progenitores, al domicilio, al tribunal. Bueno, mirá, se analiza cada caso concreto. Yo no he escuchado a ningún niño, niña o adolescente en este periodo. Gracias a Dios, con los traslados, claro, sí, es decir, si se toman medidas no hay inconvenientes. Es decir, es un caso complejo que hay que analizarlo en cada caso concreto, escuchar a las dos posturas, y también al defensor general. Puede ser que además haya abogado del niño, no lo sé. Hay casos en los que hay abogado del niño, y Pamela dice que ha tomado audiencia pidiéndole se acerque al juzgado de paz más próximo. Bueno, la cuestión es que hasta hace poco los juzgados no estaban todos habilitados. Yo he visto una audiencia no la he visto, en realidad he visto la sentencia, he leído, perdón, la sentencia, donde mostraban cómo habían oído en un Zoom, estaba una de las partes con su abogado, en el otro la otra parte con su abogado, el juez, el secretario y el defensor o defensora general. La cuestión es que se debe tener mucho cuidado. Y hay que ver qué medidas, como dice Andrea, se toman para proteger al niño, niña o adolescente. Si vos pudiste tomar la audiencia, es porque ustedes tenían, se ve, habilitada las distintos juzgados y juzgados de paz, que para nosotros se llaman juzgados comunitarios, no estaban en un principio habilitados, después sí, y en realidad yo particularmente no he tenido ninguna causa que me haya ocasionado un problema, un conflicto
en ese tema. Juzgado de las pequeñas causas. Perdón, Sara, me quedé en los comunitarios. Es un único y excepcional traslado, reitero, por única vez. Claro, yo tuve el caso en el que se negaban a llevar el traslado, pese a intimar, etcétera, no lo cumplimentaban, y tuvimos que ver cómo implementaban la manera de que se cumpliese lo que habíamos ordenado, sin causar un riesgo al niño. En este caso la niña vivía a 2 cuadras, sin causarle ningún riesgo y con la debida protección. Es una cuestión de análisis de cada situación concreta. En realidad, a ver qué dice Nicolás, dice que el Instituto Nacional de la Administración Pública capacita online en cuestiones de la ley Micaela, sensibilización en temática de género y violencia contra las mujeres. Soy abogado particular y comparto la info. Gracias, Nicolás, muy bueno tu aporte. Gracias a Sara, que me corrigió que no se llama lo que ustedes llaman juzgado de paz, los nuestros se llaman juzgado de las pequeñas causas, que están en este momento funcionando, pero que en realidad, dado el principio de inmediatez que rige para la temática de familia, bueno, los principios procesales, el artículo 710 y siguientes del Código Civil y Comercial, esa delegación, no la tendría que analizar en un caso concreto y ver cómo lo haría. ¿Cómo voy con el tiempo, Cristina, María Cristina? Me pasa que como ella no tiene cámara, no. Estamos bien de tiempo todavía. Estamos bien de tiempo, o sea, podemos, si hay preguntas y demás, podemos extendernos un poco más, no hay problema. Bueno, Nicolás, Sabrina pregunta, Nicolás, ¿esos en Misiones? Bueno, Nicolás, pasale tu mail a Sabrina, que tiene mucho interés en ese tema, y así se comunican, Nicolás. Yo le había dicho que les iba a contar la profunda discusión y división de opiniones que existe en la provincia de Santa Fe con la cuestión de la competencia con la violencia de género. Primero, cuando se crearon las 2 secretarías de vulnerabilidad, la competencia parecía ser solo sobre violencia familiar. Cuando empezó a haber situaciones de violencia de género, yo por lo menos particularmente, mi criterio era no puedo dejar de proteger, y no me cuestioné si era competente o no, y aceptaba y tomaba medidas de protección. Muchos de mis compañeros empezaron a cuestionar si esto es una cuestión residual, va al juzgado civil y comercial, porque nosotros somos un juzgado especializado, y las cuestiones residuales van a los juzgados civiles y comerciales. Entonces, con ese criterio los reenviaban a los juzgados. Hubo muchas idas y vueltas con la cuestión de aceptar o no la competencia cuando eran cuestiones de violencia de género, y realmente la Cámara, hace ya un tiempo, decidió en una causa que era competencia de los juzgados civiles y comerciales. Yo estoy en desacuerdo y lo acepto. Mis compañeros no. ¿Por qué? Porque considero que la ley Micaela lo dejó sin efecto a cualquier cosa que pudiese haber dispuesto la Cámara. Yo creo que la especialización que tenemos los jueces de familia, que tal como dice el código debemos ser especialistas en derecho de familia, o por lo menos la materia en la que somos especialistas, determina, y además de tener la infraestructura, 2 secretarías de vulnerabilidad, cada una, sí, es el caso Mazuco del año 2017, pero la ley Micaela fue reglamentada con posterioridad. Por eso yo lo considero, gracias Sabri, el fallo de la Corte Santafesina fue un caso Mazuco en el año 2017 que dijo que la violencia de género era competencia residual de los juzgados civiles y comerciales. Yo considero que ha sido dejado sin efecto por la ley Micaela, y de manera tal que los juzgados de familia tenemos la especialización en la materia, además la infraestructura, al tener
no tenemos, desgraciadamente, equipos interdisciplinarios de evaluación de riesgo, ni tenemos psicólogos para hacer evaluaciones, pero tenemos 2 secretarías de vulnerabilidad hace poco tiempo, para mí parece poco, no sé cuántos años hace, y realmente la falta, tal como acota Sabrina, la competencia residual civil y comercial tiene falta de perspectiva de los derechos humanos y de género. Coincido completamente. Yo realmente, perdón que diga yo, pero yo puedo contar lo que resuelvo. Somos un tribunal, pero depende de la materia, actuamos casi siempre como jueces unipersonales. Solo somos un tribunal para los recursos de revocatoria ante pleno y para las causas de filiación. Para los demás no actuamos como tribunal, actuamos como juzgados unipersonales. Por eso mi referencia soy yo misma, porque son las cosas que veo a diario y que pese a que conversamos, no todos coincidimos y realmente estoy en contra de que sea competencia de los juzgados civiles y comerciales. Yo acepto las cuestiones, las denuncias de violencia de género y no las envío con fundamento en la ley Micaela, las convenciones internacionales de derechos humanos y todo tipo de perspectiva de género para proteger. Sí, es lo que está diciendo Sabrina, y eso era lo que le quería contar de la cuestión de las discusiones del juzgado de familia con los jueces de civil y comercial con la violencia de género. Bueno, yo, si tienen más preguntas, con mucho gusto se las voy a contestar. Pero es todo lo que más o menos había pensado en hablar con ustedes. No sé si quieren comentar algo, si quieren preguntar algo, estoy a su disposición. ¿Alguien que quiera habilitar su micrófono y comentar algo? ¿Pueden hacerlo ahora? ¿Algo que quiera ampliar de lo que dijo y que lo tratamos o no lo alcancé a leer? ¿Nadie? Bueno, no sé si la doctora ¿alguna? Chemes quiere hablar, doctora. Hay varios jueces participando, jueces de familia, pero seguramente la doctora fue muy clara y excelente la charla. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Y bueno, la doctora no sé si aparece ahora en el video. Antes de aparecer, quiero decir, cerrar con una frase de Bertolt Brecht, que la robé, me encantó, y que dice: la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Esa es la situación en la que nos encontramos y en la que, de alguna manera, tenemos que renacer. Tenemos que renacer porque todo estalló, gracias, todo estalló, todo se derrumbó, nos sentimos, primero estuvimos encerrados sin tener ninguna comunicación, hasta que empezamos a sentir que éramos útiles para cumplir nuestra función. Y aunque no nos vieran, porque estábamos en nuestras respectivas casas, realmente estábamos trabajando. Y los datos que le di, que publicó la Corte Suprema de Justicia en el mes de mayo, da prueba de que si se protocolizaron 6.000 resoluciones, estamos trabajando. Además, todos los juzgados tenemos el despacho al día, y, por lo menos los de familia, no puedo hablar por los demás, y tenemos, cuando nos pidieron, porque nos pedían periódicamente estadísticas de ver qué estábamos haciendo, la última, ninguno de nosotros, de mi tribunal, tenía expedientes a fallo. Es decir, si dudaban de que trabajábamos, algunos decían que estábamos muy cómodos con nuestros sueldos suculentos, pero eso ya pasó. Le demostramos, porque nunca hablamos, de que siempre estuvimos trabajando, y más que nunca, porque la jornada empezaba a las 8 de la mañana y eran las 9, 10 de la noche y estábamos contestando mail y respondiendo, y desde mi casa, porque soy persona de riesgo, porque tengo 64 años. Ahora decidí reintegrarme
porque creo que esa es que mi función la puedo cumplir sin riesgo para mi salud en este momento. Pero siempre, siempre seguimos trabajando, secretarios, empleados, jueces, todos trabajamos. Eso quiero decirle. Que esto nos afectó, nos sacudió, nos conmovió. Bueno, pero de esto vamos a renacer mejor, mejores. Se vendrá el expediente digital para todo. Ya no va a haber nada en papel. Y bueno, yo sé que muchos se resisten, y yo soy una a la que no digo los expedientes, pero que me gusta leer en el papel, por mi edad, porque así fue mi vida, pero en realidad se viene otra cosa y nos tenemos que ayornar. Hola Andrea, te veo. Nos tenemos que ayornar a esto nuevo y renacer. Y prestar a estos nuevos... y al acomodarnos, prestar el mejor servicio. Dice Silva, mi juez que nos subroga, que es persona de riesgo y secretarios, no pararon. Claro, nunca paramos. Yo comentaba con Andrea un día por WhatsApp que estábamos desbordados, que nunca trabajamos más que siempre. Y bueno, y lo pudimos paliar, y la justicia no se detuvo. No es cierto que se detuvo.